Ofrecerles una oferta cultural un tanto distinta. Atención, porque ha creado los efectos especiales de las películas de Steven Spielberg, ni más ni menos. Y hoy presenta una sesión de magia en Zaragoza. Estamos hablando del mago Riverson, uno de los magos más prestigiosos de toda España, y nos ha atendido un poquito antes del espectáculo en el sótano mágico. Ha atendido a mi compañera Laura. Porque sabemos que les gusta la magia, tenemos que presentarles a ustedes esta tarde a Riverson. Buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos? Un placer saludarles. Un placer saludaros a vosotros. Pero qué elegancia de mago que me dicen ustedes del porte y del atuendo. Porque estamos a punto casi de empezar la función, por eso estamos ya dando los últimos retoques para, bueno, pues para tener todo preparado dentro de un ratito. Tercer día, ¿y qué tal ha ido? Pues bien, hemos tenido lleno todos los días, así que contentos, muy contentos. No se puede pedir más. No se puede pedir más. Y además el trato del sótano mágico, pues, tanto de Pepín como de Pepe, como de Seller, todo el equipo fantástico. Y estamos encantadísimos. Queremos volver a Zaragoza cuanto antes, porque venimos de Madrid y dijimos, ay, este es nuestro sitio. Y queremos quedarnos casi a vivir aquí. Que nos encanta que nos digan esto la gente que visita nuestra ciudad, ¿verdad? O nuestra tierra, Aragón. La de cosas que tenemos por aquí, cofres, copas, vinos, velas gigantes. Un montón de chismes, ya has visto. ¿Cómo es tu magia, Riverson? Mi magia es diferente, mi magia es rara, mi magia es clásica, sí, clásica, pero con toques un poco de efectos especiales y cosas distintas. Quedaros a ver el show. Yo creo que merece la pena, no quiero adelantar nada porque si no perdemos la sorpresa. Algo de efectos especiales hemos oído. ¿Por qué? Oye, eso de que digan que eres el mago de Spielberg, ¿eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ver, tampoco el mago de Spielberg. Quiero decir, ya hace un montón de años, yo no me acuerdo, por los años 90, estaba en Los Ángeles viviendo... ¿En LA? Sí, señora. Sí, qué glamour. Perfecto, guau, ya te digo. Conseguí una beca para trabajar en los estudios de Steven Spielberg como estudiante con un amigo que se llamaba Olof Nylander de Suecia, que también se dedicaba a esto. Yo lo conocí a él y a partir de aquello nos fuimos los dos a Los Ángeles y estuvimos pues trabajando en los talleres de Spielberg, fabricando efectos especiales para cine, para teatro y para televisión. Y bueno, yo ya hacía magia y utilicé después esos efectos pues para crear otros para magos y para mi propio espectáculo. Oye, ¿se pueden imaginar ustedes? Pues si ha estado a ese nivel, ¿cómo no va a ser un show en el escenario este caballero que tenemos aquí? Lo vais a pasar fenomenal, seguro, seguro, porque además es un show no solamente musical, sino con participación del público también. ¿Y está dirigido a un público concreto? Para toda la familia, un público completamente familiar, desde niños de 2 años hasta 90 o más. ¿Y la gente cuando acaba qué te dicen? ¿Cuáles son los comentarios que te llegan? Bueno, para mí lo más importante y lo más cariñoso es el aplauso del público, pero todo el mundo yo creo que se va con buen saborcillo de boca, ¿no? Y contentos. Asombrados a veces, diciendo, bueno, ¿cómo lo habrá hecho? ¿Cómo tal? Sabes que el secreto no se puede desvelar nunca. Pero bueno, la gente se va contenta, la gente, sí, está, tanto los niños como los papás y los mayores están encantados del show. Pues yo quiero que sepas que es que soy un poco pedigüeña. Dime. Y no sé si podríamos disfrutar nosotros en primicia, Aragón en abierto, de un truco de magia tuyo. Venga. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Sí. Mientras no me cortes a mí por la mitad. Creo que tienes un pañuelo que además me lo has quitado de alguna parte. Sí, perdón, luego lo iba a dejar en su sitio. ¿Tú puedes soplar en el pañuelo? Sí, puedo. Y ahora, mira, nada más soplar. No sé. ¿Cómo puede ser? Pero sí, ¿cómo puede ser? Es magia. Lo tenías tú. ¿Lo tenía yo? Pues no me había enterado, pero soy Paloma de la Paz, ¿saben? Señoras, señores, Riverson ha estado aquí, seguro que vuelve. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos. Gracias al Sótano Mágico por darme esta oportunidad de trabajar en Zaragoza. Gracias de verdad.